Muy buenas noches. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional de Artes Escénicas, formada bajo las bases de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, del curso Teoría Educativa Contemporánea de la profesora Susan Soto. Y tenemos con nosotros a la magíster Silvia Patricia Apaza Espinosa. Bienvenida, Silvia. Cuéntanos. ¿Qué qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar acá con ustedes y que hayan tenido ese placer de convocarme para esta reunión, ¿no? Bueno, yo soy, ya dijeron mis nombres, soy Patricia Paz Espinosa. Tengo estudios, he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, educación, ¿no? También estudié 3 años psicología en la Universidad Federico Villarreal. Soy magíster en educación, pero también he estudiado una maestría en estudios amazónicos en San Marcos. Y estoy ahorita eh, por optar, tengo estudios de doctorado y estoy en plena redacción de lo que sería mi tesis de doctorado. ¿M? He trabajado en múltiples proyectos relacionados a la educación intercultural bilingüe y he trabajado en el Consejo Nacional de Educación que se encargaba en esa época y ahora también sobre las políticas educativas. Y además también he sido maestra y soy maestra de aula, ¿no? En educación básica regular. Entonces, mi experiencia, además de haber también estado en diferentes instituciones, siempre trabajando por las poblaciones indígenas originarias del Perú, educación intercultural, temas de derechos humanos, he estado vinculada. Y además, actualmente además de estar en la escuela, soy profesora universitaria, ¿no? Enseño en la universidad, asesoro tesis también, tanto en San Marcos como en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. He publicado libros y diversos artículos. Entre mis principales publicaciones están el castellano como segunda lengua, está una guía de láminas también, ¿no? Para el uso del castellano como segunda lengua, y esto ha sido destinado para poblaciones que hablan la lengua guajún, ¿no? Justamente una población que últimamente está siendo mencionada en diversos medios, ¿no? Y actualmente, además de la escuela, me dedico a la universidad, estoy escribiendo y también formo parte del grupo EILA, un grupo de investigación sobre literatura y escritura indígena, ¿no? Originaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ese es todo en cuanto puedo indicar, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Silvia. Qué gran aporte vamos a tener entonces por tu parte y ahora vamos a comenzar con las preguntas de la encuesta. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo adapta sus estrategias y metodologías para atender a las necesidades y habilidades de sus estudiantes en su aula? Ya. Mira, para adaptar las estrategias, primero hay que tener claro, el ministerio te propone estrategias, te da pautas para que uno sigas, ¿no? Pero también uno tiene que evaluar y ver qué es lo que necesitan sus estudiantes para que se puedan desarrollar, porque no siempre todo lo que te da el ministerio puede ser aplicado de la misma forma. Entonces, eh, y ahí uno ve las necesidades emocionales de los niños, tienes que ver de los adolescentes también, tienes que ver sus habilidades, ¿no? Las habilidades que ellos tienen, también los ritmos de aprendizaje que ellos van a tener y además el tipo de inteligencia que ellos tienen. No todos los niños aprenden igual. Hay niños que te aprenden aprenden visualmente. Otros niños aprenden haciendo, ¿no? Otros niños aprenden de manera más fácil leyendo. Entonces es diferente. Entonces hay que estar adaptando. En el momento uno tiene porque tú vas con una planificación, pero cuando llega a la clase tú tienes que moverte de acuerdo al ritmo de cada uno de ellos, ¿no? Y generalmente lo que yo suelo usar poder, para poder desarrollar en ellos lo que es el pensamiento crítico es la repregunta. La pregunta y la repregunta, el por qué, el para qué, el cómo.
más que el qué, porque el qué te da respuestas muy simples, ¿no? En cambio, el por qué, el para qué, el cómo le da la posibilidad del estudiante de explayarse. Además de eso, algo que uso también bastante es la música, ¿no? Uso bastante la música, uso bastante también los movimientos, ¿no? El movimiento del cuerpo, el movimiento, los movimientos en sí, los gestos también, ¿no? Todo eso uso para mi clase, ¿no? Y además, otra estrategia que uso, esos son recursos que uso, ¿no? Pero algo que uso como estrategia es la experiencia que ellos puedan tener, no que lo haga yo, ni que lo hagan los padres, que lo hagan ellos en clase, bajo mi guía, ¿no? Bajo mi orientación, mirando, monitoreándolos a ellos, ¿no? Y dirigiéndolos. Por ejemplo, te doy un ejemplo de eso. Por ejemplo, los niños tienen que escribir. Lo que yo observo es que muchas veces los profesores lo que hacen es ponerle un texto escrito y que los niños copien, ¿no? Ese texto escrito, por ejemplo, para hacer un poema, pero en mi caso, yo no. Yo lo que hago es decirle a los niños, a ver usted, ¿qué le quisieras decir a tu mamá? ¿Qué le quisieras decir a tu papá? ¿No? Palabras y que ellos solos vayan expresando esas frases que quisieran, ¿no? Y a partir de eso que vayan construyendo sus ideas. O a veces ellos no tienen esa facilidad para decir qué es lo que quieren expresar, oraciones muy largas, frases cortas. A ver, ¿qué le dirías? Ah, feliz día, papá. ¿Qué le dirías? Te quiero. Ah, ya. Entonces, eso, pues, escríbelo, ¿no? Eso puedes decirlo también, ¿no? Y ellos en lugar de que les des una hoja para que ellos copien, ¿no? Entonces hay que motivar esa parte de la creatividad de los niños. Algo también que sucede mucho y lo toco porque ustedes son de la escuela de SAN, la escuela de arte, la universidad que se dedica al arte. Algo que veo siempre en el tema del arte es que para ellos y para la mayoría el arte es pintura. El arte es darle témpera a los niños, darle colores, plumones y que pinten y que dibujen. Pero el arte es más allá de eso. El arte es un intercambio de experiencias en diferentes técnicas y también donde ellos puedan expresarse de manera libre y utilizando diferentes tipos de recursos, no solamente la pintura, la témpera, ¿no? Sino también la escultura, la danza, el baile, el canto, escuchar música también es un tipo de acercarlos también a la apreciación del arte, ¿no? Identificar los diferentes tipos de sonidos, ¿no? Entonces, todo eso, no sé si me estoy explayando demasiado. Ustedes me dicen, ¿ah? No, está muy bien, pero ahí ¿Ya? ya sería la segunda pregunta. Vamos a realizarle la segunda pregunta. ¿De qué Ya. manera, no? ¿De qué manera usted, Miss, fomenta, no, la creatividad y la innovación en sus estudiantes? Coménteme. A partir de la experiencia, ¿no? El enfoque ahí es enfoque constructivista, ¿no? La experiencia de los niños. Los niños tienen que experimentar, tienen que, si no experimentan ellos mismos, entonces, ¿cómo vas a desarrollar la creatividad? Si ellos se enfrentan a un problema y tú se lo resuelves, no van a desarrollar su creatividad. Entonces, la idea es que ellos busquen la solución y tú los guías en esa búsqueda, ¿no? En esa orientación, pero preguntándole por qué, para qué, eh, ya, porque a veces te pueden plantear, un niño te plantea una solución A y el otro niño te plantea una solución B y el otro una solución C, pero ellos dicen, no, la tuya está mal y la mía también. Entonces ahí es preguntarle, pero ¿por qué? ¿Por qué planteas esa solución? ¿Por qué esta? Que te den opciones, porque finalmente las tres soluciones que ellos te den pueden ser válidas, ¿no? Pero es cómo, el por qué lo están planteando y es el para qué se plantea esas soluciones, ¿no? Entonces, es a partir de la experiencia, es a partir de estas preguntas que se les hace, y esta experiencia tiene que ver con la interacción con los recursos y también con el medio que ellos tienen a su alrededor, ¿no? Con el medio que los rodea. Si no hay esa interacción, la creatividad no se va, no se va a desarrollar en ellos, ¿no? Todos los niños son creativos,
pero también la creatividad necesita desarrollarse mediante el impulso y es algo que necesitamos hacer urgentemente. Ujú. Entonces, Muchísimas gracias. Ahora la voy a pasar con mi compañera Lisette Mendieta Pasa, donde ella también le va a hacer algunas preguntas relacionadas con este tema tan importante. Sí, buenas noches. Y para continuar con las preguntas, me gustaría preguntar a mí, desde que inició su carrera hasta la actualidad, ¿cuánto cree usted que ha evolucionado la educación en nuestro país? ha evolucionado para bien, para mal, o ha cambiado. Yo diría más que ha cambiado, ¿no? Ha dado vueltas mucho. Yo les contaré que yo ingresé a la carrera de educación en el año 2000, ¿no? Y en el año 2000 no había una estructura curricular que te diga cómo hacer, existía varias. Luego de ese hacíamos la planificación en planillones, es decir, juntábamos hojas cuadriculadas y a partir de eso conseguíamos libros, ¿no? Porque nos enseñaron a planificar libros, conseguíamos alguna estructura curricular y con eso empezamos a planificar y se planificaban por objetivos. Luego vino el nuevo enfoque por competencias, que poco a poco se fue instalando. En el 2015, 2014, si más no recuerdo, se empieza, ya desde mucho antes, se empieza ya a unificar todo lo que es el plan curricular o el currículum, ¿no? Se empieza oficial, digamos, ¿no? Que es desde el Estado, porque hay otro currículo que no es oficial, que es el currículo oculto, que nosotros lo ponemos en práctica para poder en el momento, ¿no? Ante situaciones que no están planificadas y dentro de ese currículo oficial. Entonces, antes de 2015 empiezan a haber estos talleres para la reformulación y para que haya una unificación curricular para los tres niveles, ¿no? Y es así que nace el, el currículum estructurado, que sale, me parece, en la época de Alan García. Luego de ahí, este se afianza en el 2015, 2016 y luego de ahí vuelve a cambiar, ¿no? A estos nuevos enfoques, cambian los enfoques también de cada una de las áreas, ¿no? El enfoque de todas las áreas empieza a cambiar con esta nueva propuesta de diseño curricular que nace a partir de todos los cambios de enfoques y además de los cambios políticos que hay en el país, ¿no? Porque empieza todo este tema, lo que planteaba, empieza a sonar lo que planteaba esos temas que planteaba el Acuerdo Nacional, ¿no? Sobre la unificación, sobre la mejora de los aprendizajes, sobre que ni un niño se quede atrás. Entonces, empieza todo eso a, digamos, a formalizarse, ¿no? Y que esto se tiene que evidenciar en la estructura curricular, en el nuevo diseño curricular que se estaba elaborando. Y es así que pasa por varios procesos y llegamos a lo que hoy en día es el programa curricular, los programas curriculares, ¿no? De inicial, primaria y secundaria, donde los estudiantes tienen un solo perfil de egreso. Entonces, una vez que tú acabes inicial, primaria y secundaria, tienes un solo perfil de egreso, ¿no? Y a medida nivel, entonces vas a ir avanzando, ¿no? Es por competencias y tienes en cuenta también los estándares. Ha habido un cambio abismal, ¿no? Y eso es algo que les cuesta mucho a los docentes. Recordemos que la mayoría de docentes en el país entra en la época, la gran población entra en la época de Alan García. Y esto se da justamente porque antes de eso no había docentes. Entonces se dio la masificación de la educación inicial y la masificación de la educación primaria. Recuérdense que antes había muy pocas escuelas de educación inicial. Es más, yo no asistí a una escuela de educación inicial, ¿no? Yo vengo de la casa al colegio a los 5 años, ¿ya? ¿No? Entonces, eh, se mas- debido a esta gran masificación, se necesita docentes.
Y muchas veces esos puestos de docentes son ocupados por personas que solamente han acabado la secundaria completa, ¿no? Y entonces son a ellos, claro que ya ha habido varios cambios con estos docentes también, pero son ellos quizás lo que yo siento y veo que les cuesta adaptarse a esta nueva forma curricular o a este nuevo enfoque que es por competencias y además dentro de las áreas ahora hay procesos que cada área tiene que seguir, ¿no? Y es más, yo diría que los procesos más largos lo tiene, o el más largo lo tiene arte, por ejemplo, ¿no? Arte tiene con varios procesos didácticos y que es cada uno necesita de sus estrategias para poder desarrollarlo, pero a su vez, si así nomás los profesores no pueden desarrollar todos los procesos didácticos de ciencias, de matemáticas, imagínense el de arte, ¿no? Que muchas veces es un curso bastante abandonado, ¿no? Porque son pocas horas, porque no es para leer, no es para escribir, pero justamente como lo conversaba con un grupo de colegas de la universidad, les decía, y a los padres también les dije en una reunión de reflexión que el arte los ayuda a los niños justamente a desarrollar esa creatividad que necesitan para solucionar los problemas, tanto en matemática y en comunicación, ¿no? Porque el arte te hace pensar más allá de distintas formas y es eso lo que los niños necesitan. Entonces, pero como les digo, para hacer estas clases de arte que necesitas aplicar todos estos procesos que emana el ministerio. Y muchas veces estos procesos no han sido atendidos por los entendidos por los docentes y además no hay capacitaciones sobre cómo desarrollar estos procesos en las clases, ¿no? Entonces, pues, por eso muchas veces le cuesta. Entonces, como ven, ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Pero un proceso que además se ha truncado, ¿no? Porque hubo bastante énfasis en el gobierno de Patricia Salas, luego en el gobierno no, cuando Patricia Salas estuvo en el Ministerio de Educación, luego hubo también avances cuando entró este ministro que era de Economía, que se me ha ido su nombre, también, pero luego hubo como una paralización, ¿no? Que viene desde Pablo Kuczynski hasta estas alturas y justamente por todos los temas políticos. Y parece que hay como hay, ha quedado trunco, ha quedado ahí, ¿no? Que se sigue desarrollando este currículum, sí, que se sigue trabajando bajo ese enfoque, sí, pero no ha habido más, ¿no? Como en aquel momento que habían capacitaciones, que habían orientaciones, ahora no hay eso. Es más, que también se dijo que en un momento que iba a haber la evaluación de desempeño, entonces también salió una guía de desempeño para el docente. De los docente tenía que cumplir con todos esos desempeños y dominios para poder continuar en la carrera pública. Entonces, bajo esos desempeños y dominios iba a haber una evaluación hacia el docente. Pero todo eso está como paralizado en stand-by, ¿no? Lo que sí, pero aún así, los programas curriculares en inicial, en primaria y en secundaria siguen vigentes, ¿no? Y todos bajo un perfil de egresado, ¿no? Todos, el objetivo es bajo ese perfil de egresados. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Sería, ¿qué estrategias utiliza para mantener a los estudiantes comprometidos y motivados durante clases? El canto, el canto, el canto. No saben cómo les ayuda a cantar. Los niños del canto es realmente, yo he tenido experiencia con sexto grado durante muchos años y primer grado. En sexto grado, ¿cómo mantenías cuando estaban de pronto tan dispersos con bulla, contándole una historia, una anécdota, algo que te ha ocurrido? Entonces,
o creándole una historia, pero que ellos no hayan escuchado. Entonces, eso es lo que yo hacía, ¿no? Con los chicos de sexto. Entonces, les contaba alguna experiencia mía que he tenido en la selva y ellos se quedaban en María, así, silencio. Y es más, le decía, ya chicos, entonces terminamos y le cuento tu historia. Sí, profesora, ya. Y todos tranquilitos, terminaba, ya, profesora, la historia, que querían que les cuente la historia, ¿no? Y con los niños de primer grado es el canto. Como les canto y ellos ya están escuchando, ¿no? La canción. Y a veces ellos me dicen, profesora, ¿por qué nos pone una canción triste? Pongan una canción alegre, ¿no? Y eso los motiva bastante, los despierta. También lo que uso son lo que llaman ahora pausas activas, es decir, cuando los niños están demasiado, que ya no quieren más, hay que hacerle algún tipo de actividad, ¿no? Ejercicios con indicaciones, pautas cortas, ¿no? Para que ellos se puedan relajar, mover un poco. El juego también. Les encanta jugar, ¿no? Y sobre todo, primero les encanta jugar a las escondidas a diferencia, por ejemplo, de sexto, ¿no? A sexto grado no les gusta más conversar. Ellos quieren que les cuentes historias y que converses con ellos sobre tu vida. Y quieren hacer esos paralelismos entre tu vida y la vida de ellos, ¿no? Para ver si es que lo mismo que te ha pasado a ti también les pasa a ellos. Eso es lo que ellos muchas veces quieren hacer, ¿no? Entonces utilizo como recurso el canto, también utilizo como recurso el baile, ¿no? Utilizo como recurso o como una estrategia también el tema de la voz. La modulación de la voz es bastante importante y eso es algo que no nos enseñan a todos los profesores, ¿no? Yo tenía una voz estática, así, plata, pero con primer grado he tenido que aprender a cambiar, a modular mi voz, ¿no? Que los tonos de voz, ya sea para explicar la clase o para dar alguna indicación, deben de cambiar, ¿no? Lo otro también que utilizo es contar cuentos, les cuento cuentos, es una estrategia que me ayuda mucho. Y la otra es uso tanto para motivarlos a que presten la atención para un tema determinado, lo hago también para enseñarles. Las canciones, por ejemplo, había una canción que decía, el lobo feroz, ¿no? El lobo, lobo, ¿qué estás haciendo? Entonces, para enseñarles a escribir y a leer, porque los niños cuando son pequeñitos, las palabras repetidas se las graban más rápido y qué rapidito ellos han encontrado, por ejemplo, estas palabras como camisa, porque yo les cambiaba, ¿no? Camisa por pantalón, sombrero, medias, calzoncillo. Entonces ellos rápidamente captaron estas palabras, ¿no? Y en comparación, por ejemplo, te digo con mi experiencia en provincias, ¿no? Es distinto, ¿no? En provincias es totalmente distinto los niños de por sí. Cuando tú llegas, los niños te miran así con mucho, con mucha timidez, esconden, no quieren hablar, no te están así de reojo mirándote. Cuando llegas a la comunidad, todos los niños vienen, corriendo, vienen. ¿A quién ha llegado? Feliz, te cargan las cosas, te quieren cargar todas tus cosas. Todos los niños, qué caro están. Pero cuando ya llegas al aula, ellos están mirando en primera instancia, ¿no? Mirando, mirando. Y tienes que poco a poco ir jugando con ellos lo que ellos juegan. Por ejemplo, a ellos yo no los puedo contar historias a estos niños. ¿Por qué? Porque ellos tienen historias mucho más ricas quizás que las mías, ¿no? Entonces, yo lo que hacía para llegar a ellos es, por ejemplo, veía que estaban jugando y me ponía a jugar con ellos, ¿no? El juego de ellos. Y de esa forma iba estableciendo relación.
iba estableciendo relaciones, ¿no? Con ellos, ya se comunicaban, ya hablaban, pero con todos los extraños son así, ¿no? Y ya luego de ahí, ya también algo que es importante es la lengua. Yo no hablo ninguna lengua originaria, pero sí cuando estaba trabajando con los ashánicas aprendí ashánica, pero cuando vine a Lima me olvidé. Entonces, allá en Selva Central utilizaba sonidos a veces para comunicarme, utilizaba las palabras de ellos para comunicarme, ¿no? Porque eso es importante. Entonces, y algo también que hice, una estrategia que apliqué con ellos, es que a pesar de yo ser castellano hablante, les hice hablar eso. Diga, a ver, cuénteme, que me cuenten un poema, pero, o que canten algo y es en mi lengua. Sí, en tu lengua, está bien en tu lengua, ¿no? Entonces, y ellos se emocionaban, ¿no? Y cantaban en su lengua, ¿no? Recitaban algo en su lengua. Entonces, eso es algo que a ellos les motivó bastante porque parece ser que no están acostumbrados a que los escuchen de esa forma otros como nosotros, como yo que hablo castellano en su propia lengua, ¿no? Parece, y tengo también esa impresión que a veces cuando tú no comprendes la lengua, entonces la gente se aburre y lo que hace es no mirar lo que están haciendo. Y los niños se dan cuenta de eso. Cuando tú no miras lo que ellos están haciendo, cuando no les prestas atención, ellos se dan cuenta. Pareciera que no, pero ellos se dan cuenta. Entonces yo me imagino que ellos han tenido esa experiencia, ¿no? De que han hablado de su lengua y como la otra persona no conoce, entonces simplemente no lo presta con la atención. O se duermen, o se están agachados, o están así mirando hacia otro lado, ¿no? Pero en mi caso mío, mi actitud frente a ellos era totalmente distinta, ¿no? Era de mirar, de admiración, porque eso hay que hacer, ¿no? Y aparte,